está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo digo, el Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este lugar. ¿Para qué está aquí, digo? Para sanar, para curar, para romper toda cura de maldad. Bien, vamos a empezar esta predicación que se va a dividir en dos etapas. No son series, recuerde que no hay series. 2 etapas que es un poquito extenso y nos va a abrir mucho el panorama. Y este título de esta predicación se llama La costumbre es más fuerte que la fe. Amén. ¿Cómo se llama? Es una de las canciones que muchos, yo creo que el que no haya escuchado esta canción es porque a lo mejor no es mexicano, pero todos hemos escuchado esta canción de costumbres en la interpretación de Rocío Dúrcal. Creo que esta la escribió Juan Gabriel, ¿no? Y habla de háblame de ti, cuéntame de tu vida, ¿no? Dice un despecho, ¿no? Sé que tú no quieres, aunque quieras olvidarme, siempre volverás una y otra vez. Y chalala, chalala. Nos ponemos por ahí muchas veces románticos, pero el Señor me decía, muchas veces nosotros tenemos costumbres que no hemos quitado, hemos querido, nos hemos adaptado a condiciones de vida. Y en esta hora vamos a hablar de esas costumbres que siguen arraigadas en la vida de cada uno de nosotros como hijos, como padres, como personas quizá que damos todos los días en la vida secular. Y bien, la parte de las costumbres que son más fuertes que la fe, que no debería de ser así. Vamos a ver la historia de 2 personajes de la Biblia, aquellos que en algún momento nacieron con ciertos dotes, con ciertos dones, que a lo mejor tú dices, Dios me hizo con unos ojos azules, unos ojos verdes. A lo mejor tú dices, yo soy una persona que soy muy alta, o a lo mejor yo tengo unos dones para poder, no sé, tener relación con las demás personas. Y hay quienes dicen, no, pues a mí Dios no me notó con muchos dones, yo tengo dones que soy muy chaparrito, o a lo mejor soy muy no tan agraciado, soy una especie en peligro de extinción, ¿no? Y vamos a ver esa parte de este varón que en algún momento tenemos nosotros que aprender a romper con esas costumbres, con esas religiones que siguen afectando nuestras decisiones en Cristo. Así que yo le pido por favor que en esta hora ponga mucha atención y vamos a hablar de un varón que físicamente no solamente era guapo, la Biblia dice que era muy guapo, que era un hombre alto, que era de hecho uno de los hombres más altos de Israel, y que la Biblia nos describe que yo creo que pasaba pues, encima 1,90, 2 metros, un hombre musculoso, bien parecido, y además era de la realeza. A lo mejor tú dices, bueno, pues yo vengo de los Gómez, vengo de los Pérez, vengo de los Bolaños, no somos muy reconocidos a nivel sociedad. Y quiero que vaya conmigo a 1 Samuel 9:1. Ahí vamos a leer la palabra de Dios. En 1 Samuel 9:1 nos habla la historia de que el pueblo nunca en su vida había tenido un rey físico. Estaba acostumbrado a vivir bajo doctrinas, bajo lineamientos, bajo costumbres, pero piden ellos un hombre. Y entonces dice 1 Samuel 9:1, había un varón de Benjamín, hombre valeroso. Valeroso, la palabra valeroso es un significado que dice rico, influyente. O sea, era un hombre que tenía, dirían por ahí, se codeaba con la realeza, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Mire cómo la Biblia lo describe. Joven y hermoso. ¿Sí? La palabra joven y hermoso, la traducción en el hebreo es fuerte, robusto y de línea. Digan conmigo, de línea. Línea significa galán. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Yo no sé usted cómo se lo imagina, a un tipo, ¿qué? Sebastián Rulli, o un tipo, no sé quién se le haga. Dice, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, él era el más alto de todos los varones de Israel. Hay un historiador llamado Josefo que redacta que empezó Saúl a reinar
a partir entre los 18 y 20 años. Empezó a reinar aproximadamente. Y solamente empezó a reinar, escúcheme bien, un año bien. Un año él estaba con los profetas y la Biblia dice, fíjense qué tremendo, porque todos en algún momento podemos ser mudados de corazón. Mudados de corazón es decirle, Señor, cambia mi corazón de costumbre, cambia mi corazón religioso que hace que todos los días vea a mis hijos de la misma manera, que no van a cambiar, que son bien desobedientes, que siempre vea a mi esposo igual de gordo, de panzón, de no sé, de molesto. Y entonces dice la palabra que Dios muda el corazón de Saúl y le pone un corazón diferente y Saúl empieza a profetizar. Pero escúcheme bien, en Cristo todos tenemos que pasar procesos. No podemos saltarnos el proceso de crecimiento porque esa es la bendición. La fe, aunque usted no lo quiera creer, es como una semilla de mostaza, pero la fe va en aumento. Y esta parte es bien importante porque la Biblia nos habla que él era un hombre que fue mudado, que le pidió a Dios consejo para poder llevar el reino, poder darle victoria al reino, pero solamente se portó bien durante un año, fíjense, un año. En el segundo año, quiero que usted vaya conmigo, 1 Samuel 13:2, 1 Samuel 13:2, dice ahí, Saúl tenía cierta edad de ya madurez, cuando comenzó a reinar, y reinó en Israel más o menos por 42 años, dice 1 Samuel 13:2. Dice, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl, 2,000 en Micmas, y el nombre de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Hasta ahí. Yo quiero que usted ponga mucha atención. Saúl empieza a reinar a la edad de los 18 o 20 años, y como todo hombre, este hombre era muy guapo, muy alto, pues se lo pescó una judía. Y luego dirán por ahí, tuvieron un hijo a muy temprana edad. Entonces dice que ya más o menos como a reinar, ya un poquito establecerse como entre los 25, 26, iba con su hijo Jonatán. Jonatán era un jovencito que tenía entre unos 15, 16 años. Entonces Saúl va con él y le dice, mira hijo, te voy a enseñar cómo se gobierna un reino, cómo llevar una costumbre ahora como reyes. Y entonces dice la palabra que escogió a 3,000 hombres. Los escogió por lo que él veía. Escogió por costumbre. Mira, este se ve que está musculoso, este se ve que está ponchadón, este se ve que tiene cara de maloso. Los escogió. Y escúcheme bien, nosotros como hijos de Dios somos escogidos, pero no por nuestra condición física o por nuestros atributos. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Mucha gente no lo sabe, pero tú y yo ya fuimos escogidos. Entonces dice que los escogió solamente a 3,000. Tenía muchos soldados, pero escogió a 3,000. Se quedó él con 2,000 y 1,000 se los quedó su hijo Jonatán. Entonces buscó siempre por tradición lo visual, los mejores soldados. Y dice la palabra que al escoger 3,000 soldados, dijo, yo no necesito más, yo no necesito chaparros, yo no necesito flacos, yo con 3,000 voy a derrotar al pueblo filisteo. Y escúcheme bien, las costumbres muchas veces nos llevan a picar la colmena. Digan conmigo, las costumbres nos llevan a picar la colmena. Tú ves muchas veces una colmena de abejas y ves 2, 3 abejas por ahí, y a lo mejor yo no sé si les ha pasado, pero avientas una piedra y salen 4 o 5, ¿no? Y le avientas 4 para que se caiga la colmena. Y cuando menos te das cuenta, llega el nido de abejas y empiezan a invadirte y empiezan a afectarte. Y dice la palabra que este cuate se le ocurrió ir con 3,000 soldados que físicamente cumplían la condición de ser soldados fuertes, musculosos, fortachones. Dice que los israelitas vieron 3,000 carros filisteos. Mire conmigo, vaya conmigo ahí a 1 Samuel, ¿qué le dije? 13, ¿verdad? 1 Samuel 13, 2. Primero Samuel 13, 2. Dice así, 13, 6.
¿Está conmigo ahí? ¿Me puedes poner ahí? En el 4, 13:4, me lo puedes poner ahí en la pantalla, 13:4, dice así: y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. ¿Cuántos había escogido Saúl? 3,000. Y el pueblo filisteo iba con 30,000 carros, 6,000 hombres a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas al oriente de Bet-evan. Cuando los hombres de Israel, de los 3,000 que había, vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosas, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permaneció aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él. ¿Cómo iba? Temblando. 3,000 soldados físicamente imponentes contra 3,000 carros filisteos, 6,000 jinetes, y dice que el pueblo era como la arena del mar, numeroso. Cuando estos musculosos, por tradición, dijeron, somos muy machos, estamos muy grandes, muy altotes, vieron, dice la palabra, a los demás, a los filisteos, se metieron y se escondieron en fosas, peñascos, excavaciones y cisternas. Digan conmigo, vieron. La tradición por lo general te lleva a ver. Y cuando tú ves, mira, si todo el mundo le hace así, yo tengo que hacerle así. Si todo el mundo palmea, yo tengo que palmear. Entonces, escúcheme bien, nosotros andamos por fe, no por vista. Y la costumbre nos lleva a siempre es ver. Si veo, yo por ejemplo ahora, yo le platicaba con unos hermanos que mi hija por primera vez ya la mando a la tienda sola. Y al principio la ando viendo, te estoy viendo, pero llega el momento, hermanos, donde nosotros tenemos que poner nuestra fe en el Señor. Hija, Dios te bendiga, vete a la tienda. Y la mente te empieza a decir, hay muchos borrachos. Sí, pero yo tengo que aprender a creer que Dios tiene el control. Y empezarla a soltar poco a poco. Y la verdad, eso es de lo más difícil para nosotros como padres. Y entonces dice la palabra que ellos vieron y no tuvieron fe. Cuando no hay fe, solo te queda, escúcheme bien, cuando no tienes fe, solo nos queda seguir la instrucción. Escúcheme bien, jóvenes, todos los hijos que todavía dependen de papá y mamá, todos los jóvenes, los niños nacen sin fe. Digan conmigo, la fe en hebreos es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y para tener una convicción, la palabra convicción es la palabra griega conocimiento. Todos tenemos que tener un conocimiento previo para. Y todos los jóvenes, todos los niños no tienen un conocimiento. Por eso es que la fe tiene que primero pasar por un proceso de instrucción. Todos tenemos que ser instruidos. Nosotros fuimos instruidos cuando fuimos hijos. Y esto nos lleva a obedecer a Dios. Ahora escúcheme bien. Dice la palabra que empezaron a irse. Y los que se van muchas veces de la vida de los padres, los que se van a lo mejor del matrimonio, los que se van de la familia, muchas veces se van porque dudan. Dice la palabra que empezaron a irse algunos temblando porque decían, pues sí estaré muy ponchado, pero yo no me puedo aventar un tiro con 30 o con 40. Y empezaron a esconderse en cisternas, en cuevas. Quiere decir que hay cosas ocultas que por costumbre ya no dices nada. Te acostumbras a lo mismo, te acostumbras a temores, te acostumbras a circunstancias, y eso no le gusta al Señor. Así que Saúl decidió pedir ayuda por costumbre, que tener fe y el conocimiento. O sea, Saúl iba con 3,000, y escúcheme bien, familia, aunque muchas veces nos vamos a equivocar en decisiones que tomamos como matrimonio, como esposos o como hijos, si tú confías en Dios, Dios siempre te va a dar una alternativa. Pero Saúl, en lugar de tener fe, por costumbre, dice la palabra que Samuel, el profeta, le dijo, mira, Saúl, yo voy a ir, voy a orar por ti y Dios te va a dar la victoria. Sí, pero ¿en qué tiempo vienes? Periférico, hay mucho tráfico, en 7 días. Y dice la palabra que pasaron los 7 días y el profeta no llegaba.
Y el pueblo se empezaba a esconder y decía Saúl, ¿qué voy a hacer? Porque viene todo el pueblo filisteo y se me están desertando. Entonces dice la palabra de Dios que al no ver que llegaba el profeta, él empezó, mire lo que dice ahí la palabra en el 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, tráigame el holocausto que por costumbre se está dando, ofrendas de paz, y ofreció el holocaustos. Y cuando él acababa de ofrecer holocaustos, he aquí Samuel que venía, Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, es que vi que el pueblo se me estaba desertando y que tú no venías dentro del plazo que tú señalaste y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderé a los filisteos contra mí a Gilgal y yo he de implorar el favor de Jehová. Me voy a esforzar, pues yo ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. De 3,000 que tenía, ¿cuántos le quedaron? 600. Escúcheme bien. Por costumbre decimos, yo tengo guardado esto, yo tengo guardado aquello, por costumbre yo hago. Toda la costumbre tarde que temprano puede mermar. Lo que tú piensas o destinas por rutina se puede ir en un 2x3. De 3,000 soldados le quedaron 600. Ahora escúcheme bien. Dios quiere fe. Ya no quiere costumbres. Aunque tú te esfuerces, aunque tú digas, me fui de rodillas a la villita, me di golpes de pecho, oré 4 horas, ayuné 40 días, doblé rodilla al Señor. Si eso no viene del corazón, la costumbre no sirve. Lo que Dios necesita hoy en día es que tú y yo tengamos fe. Y entonces dice la palabra que Samuel dijo a Saúl, locamente. Digan conmigo, las costumbres se hacen por locura. Todas las costumbres. Es que tú vas aquí. Pero ¿qué significa el por la señal de la Santa Cruz de nuestros? Libran. No. Es costumbre, es locura. Dios dice, yo nunca mandé a hacer eso. ¿Qué costumbre hoy tienes en día? Yo a mi hijo le avento un Padre Nuestro, le huelo la ropa. Por costumbre tenemos hacer. Hay costumbres que a lo mejor son buenas. Los mexicanos tenemos aquí, por ejemplo, por costumbre hacer desayuno, comida y cena. Preparar primero una sopa, después a lo mejor un arrocito y por último un guisado. En Europa no, solamente hacen una sola comida. Es una buena costumbre. Pero dice la palabra que locamente las costumbres se manifiestan. No guardaste el mandamiento, o sea, no obedeciste. ¿Por qué no obedecemos, iglesia? Por falta de fe. La fe es una convicción. Y yo sé que si Dios me ha mandado algo, yo voy a creer que Dios me lo dijo. Si el pastor te dice, tienes que quedarte ahí 7 días, pastor, pero tú llegaste tarde, yo estoy aquí sentado desde las 11:30, hasta por ahí un hermano me mandó un mensaje, oye, brother, ¿vas a llegar? ¿Qué te importa, bro? Si no llego, ¿qué? Tú recibe de parte de Dios. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, por costumbre, si no viene el pastor, siento que la unción no fluye. No, hermano, nosotros somos instrumentos. Yo soy un siervo inútil, más inútil que siervo. Y entonces dice la palabra de Dios que por obediencia tú tienes una fe. Y dice de Jehová tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Escúcheme bien. No quiere decir que Saúl ya tenía caducidad en su reinado. Dios siempre quiere que prosperes, Dios siempre quiere que te vaya bien. El problema, iglesia, es que muchas veces nosotros tenemos esa costumbre y por la costumbre somos desechados. Y dice la palabra que Dios siempre tiene un plan B. Dios, dice la palabra, se ha buscado un hombre, un varón conforme a su corazón. Mira lo que dice el 14, al cual Jehová ha designado para que sea ¿qué?
príncipe. Digan conmigo, para ser rey, primero tengo que pasar por el proceso de príncipes. Todos los varones que en algún momento son solteros y se van a casar y van a ser autoridad y van a ser como, se puede decir como el rey de la casa o la reina de la casa, la reina de la casa o el rey de la casa tienen que pasar por un proceso de ser príncipes. El problema es que Saúl fue de ser hijo a ser rey. Nunca pasó el proceso de ser príncipe. Escúcheme bien, jóvenes solteros que están en esta hora, tienen que aprender a ser príncipes. Dice la palabra, Dios se ha buscado a un príncipe sobre su pueblo, por cuanto no has guardado lo que Jehová te ha mandado. ¿Qué significa guardar? Guardar es tener la plena certeza y convicción que Dios, si lo dijo, lo creo. Si yo lo creo, es porque lo dijo y que Dios lo ha puesto ahí. Es que mi papá dice que esto va así. Pastor, mi papá está mal. Sí, a lo mejor está mal, pero deja que Dios se lo muestre. Deja que Dios se lo revele. Pero es que no es, y es necio, ya se lo dije 20,000 veces, no vas a ganar nada. Es más, con los hijos igual. Entre más le digas a los hijos no, más se aferran. Tú eras así, éramos así nosotros también. Mas sin embargo dice la palabra que entonces tú tienes que guardarlo y ponerlo en la certeza. Y dice la palabra en Apocalipsis, no quiero que lo lea, cuando habla a la iglesia de Filadelfia, dice, yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Hay veces que tienes que salir de la costumbre y Dios te dice, Señor, ¿por esa puertita voy a salir? Dice, sí, es que ya estoy cansado, ya no tengo las fuerzas para pelear por mis hijos, ya no tengo las fuerzas para pelear por mi matrimonio, ya no tengo las fuerzas para pelear por mi trabajo. Y dice la palabra, aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre, porque dice la palabra, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cómo no negamos el nombre de Jesús? Cuando guardamos su palabra. Dice la palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Por qué tú y yo tenemos que guardar la palabra? Porque la palabra nos hace pacientes. Saúl no fue paciente, dijo, es que ya se hizo tarde, es que ya necesito casarme, ya se me va el tren. ¿Cuántos años tienes? 18 años. Ay. Es que ya necesito irme yo de la casa. ¿Por qué? Porque ya quiero independizarme. Ya tengo ahorrado, ¿cuánto? 800 pesos, ni para una renta. ¿Sí me estás siguiendo, iglesia? La palabra de la paciencia, y también has guardado la hora de la prueba. Escúcheme bien. Dice la palabra, me he propuesto de un príncipe conforme a mi corazón. Pregúnteme, pastor, ¿qué es tener un corazón conforme a Dios? ¿Qué significa tener un corazón conforme a Dios? ¿Solamente los hombres lo pueden tener? ¿Las mujeres también lo pueden tener? Bueno, ahí va la otra parte. David, digan conmigo David. David tenía 17 años cuando se le presentó a Goliat. David no era ni príncipe, David no era ni rey, simplemente David era un pastor de ovejas, pero también era hijo. ¿Sí me está siguiendo? Ahora escúcheme bien, David ya tenía experiencia de defenderse aunque él no estaba en la milicia. Escúcheme bien, hay veces que te vas a quedar con la boca abierta de que tus hijos ya saben a lo mejor hacer un huevo revuelto, que tus hijos ya saben hacer sumas y restas. Tú estás a lo mejor en la verdulería, estás con tu calculadora, a ver, 28 más 32 más 142. Ay, hijo, ¿eres bien inteligente? Pues sí, ma, tú siempre me dices que soy bien bruto, pero sí soy bien inteligente. Eso es lo tremendo. David entrenaba, peleaba. Dice la palabra que Saúl veía a David por tradición y no por, más bien lo veía por costumbre visual y no por convicción. Quiero que vaya conmigo por favor a 1 Samuel 17:33. Saúl siempre hacía las cosas conforme a lo que él veía, por costumbre. Estás ponchado, eres de la milicia. Eres güerito de ojos azules, eres guapo. No sé, eres 90, 60, 90, eres una edecán. 1 Samuel 17:33, dice la palabra así. Dijo Saúl a David, mira muchachito, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho.
Y Goliat es un hombre de guerra, ¿desde cuándo? Desde su juventud. David le respondió a Saúl, le dijo, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería, lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Le echó la bendición. La tradición. A mí mi abuela me echaba la tradición. Yo no sé ni qué hacía, nada, me decía, y yo no me la hacía así, gracias abuela. Y pensé que tenía un amuleto, que tenía un augurio que me iba bien. Y una vez me asaltaron, dije, pues como que no le echó mucha enjundia a mi abuela, como que le faltó más así como más cruzadito. Escúcheme bien, dice la palabra, el mundo te va a decir, no podrás. La costumbre es que, a ver, ven Baruch, te voy a amarrar las agujetas, estás muy niño, no puedes. Papá, pero ya tengo 40 años. No, bebé, a ver, mira, se amarran así. La costumbre no te permite soltar a los hijos. Y escúcheme bien, jóvenes, en algún momento los hijos se tienen que romper del cascarón y tienen que salir. Pero tú estás acostumbrado a verlo siempre cerca de ti, a que el niño pues esté calientito en la cama, te levantas a las 4 de la mañana y si está tapadito, si no lo vuelves a tapar, y a las 2 horas se vuelve a destapar, el chamaco está así y lo vuelves a tapar. Y cuando se casa le dices a tu futura nuera, por favor, ahí te quiero, a las 3 puntos despertador para ver si mi hijo está tapado. Costumbres. Le dice Saúl, no podrás tú ir contra aquel filisteo, porque tú eres un mocoso. ¿Qué era lo que hacía Saúl? Por costumbre veía. Aunque era un mocoso flacucho, entre comillas debilucho, le decía, permítame, mire, yo no estaré en la guerra, pero yo me aviento un tiro con el oso, con el león, con el Chucky, con el Norris. Yo me sé aventar tiros. Dice la palabra que David le dijo, cuando venía un oso y un león, él tenía una onda. Él tenía una como tipo resortera. Decía, yo los atacaba, yo peleaba, yo salía tras él y los hería. Es más, ni siquiera yo permitía que me persiguieran. Yo iba tras él. A ver, sáquese, joder. Iba tras ellos, dice la palabra de Dios. Y si se levantaba contra mí, le echaba mano de la quijada, lo hería. De la quijada, hermanos. Imagínense agarrarle la boca al león y así de, suelta mi oveja, sácate. Digan conmigo, David tenía fe. ¿Por qué tenía fe? Porque tenía un conocimiento previo. Tu siervo lo mataba. Y si, escúcheme bien, y si hoy este incircunciso está provocando a mi Dios, sé que si mi Dios me libró del león y del oso, me va a librar del grandulón. Mamá, papá, jóvenes, escúcheme bien, asegúrense de tener conocimiento. Jóvenes, asegúrense de ser obedientes. Joven, si tú me estás escuchando hoy, si tienes conocimiento y eres obediente, mamita, hoy me voy a ir solo a la escuela. Pero bebé, tienes 18 años, ¿cómo? Mamá, ya sé, mira, agarro el pecero, Metro CU, me bajo en el Fin Madrigal, agarro, me cobran 7 pesos, me bajo donde está la señora de los tamales camino 2 cuadras y llego. Sí, mi vida, pero ¿y si te pasa algo? No declares. Mamá, una vez tú te fuiste y yo tuve que ir a las tortillas hasta Nezahualpí, ¿Y cómo te fuiste, hijo? Ay, Dios bendito, ¿y qué pasó? Pues aquí estoy, vivito y culeando. Y tú tienes que empezar a dejar esa costumbre de decir, hijo, en el nombre de... No, en el nombre del Señor, vete. Pero asegúrate, joven, escúchame, de haber tenido un conocimiento previo y haber sido obediente. Porque si no tienes el conocimiento y eres obediente, la vas a regar y vas a terminar en esa. Y entonces dice la palabra que entonces le dice Saúl, bueno, Dios te acompañe, ¿quieres pelear? Vete.
David había entendido que toda la preparación que había recibido no solamente era para cumplir la instrucción de su padre. Escúcheme bien, el papá de David lo mandó a cuidar ovejas. El papá de David no lo mandó a pelear contra leones. El papá de David no lo mandó a pelear contra osos. Tú mandas a tu hijo a la escuela y todos los que estamos aquí, bueno, no sé si a lo mejor fue el único, pero todos en los que estuvimos en la escuela, no falta el que era bien mulón, el que era fregamequedito, el que era gandalla, el que todo el mundo le agarraba de bajada. Y tus hijos te van a contar cosas, y hay cosas que no te van a contar, pero tus hijos se tienen que defender ahí. Y entonces dice la palabra que él por obediencia va y cuida las ovejas, y a lo mejor nunca le dijo David al papá: papá, me acabo de aventar un tiro con el oso. Él fue por instrucción de su padre en ese momento, y dice la palabra que tarde que temprano serviría en un futuro para reflejar su conocimiento, su fe. Escúcheme bien, iglesia. Preparamos a nuestros hijos en obediencia para que ellos vivan después solo por fe. Otra vez, preparamos hoy como padres a nuestros hijos en obediencia para que ellos vivan por fe. Esa es la bendición de ser papá y mamá. Hay que prepararlos. Obedece, hijo. Ya después, ya no vas a venir. Imagínense que ahorita llegara el hermano Alex Ríos, tienes tu papá, ¿verdad? Papá, ¿me das mi domingo? No. Nosotros creemos que por fe nuestros hijos van a subsistir. La fe, escúcheme bien, iglesia, la fe es vivir en obediencia, aunque muchas veces vaya en contra de nuestra voluntad. Esa es fe. Es que no me gusta. Mire, le voy a decir algo acá entre nos, que ya después van a ver en YouTube. ¿Dónde estás, Camila? Pásale. Ya me va a exhibir este cuate. Pasa con tu medalla. Camila estaba todo el tiempo, le digo: hija, tienes que entrar a una competencia. No, yo no quiero, me pongo mal, me pongo a llorar, se me baja la presión. Hija, es que tienes que competir. No, papá, yo no quiero competir. Y me dice la maestra: papá, por favor, es que necesito que su hija compita para que me echen la mano. Bueno, hoy compitió Camila a las 9 de la mañana, por eso llegó un poquito tarde, y se ganó el primer lugar. ¿Sí? Se ganó el primer lugar. Y ya no veo que está nadando, y veo los niños cómo van llegando al segundo, y Camila así de... Y yo así de: ¿qué pasó, hija? ¿O no estabas así? ¿No? ¿Sí o no? Sí. Gracias, mi amor. Estaba emocionada. ¿Va a volver a competir? Dice Camila: no. Sí. ¿Va a perder? Sí. Pero eso es parte del conocimiento, parte de la enseñanza. Porque si no, muchas veces tenemos problemas, divorcio. Problemas, ya no quiero trabajar, ya no quiero estar aquí. Escúcheme bien, iglesia, tenemos que aprender a dejar las costumbres. Dios nunca respalda algo que no haya estado primero entrenado, revelado y manifestado. Digan conmigo: la fe te entrena, te revela y te manifiesta. Esa es la fe genuina. Tienes fe, entrena todos los días. Acuérdese la de Karate Kid: quítatela, póntela, quítatela, póntela. Entrenando. Todos los días voy a la escuela: pastor, ya estoy harto. Entrenas todos los días. David todos los días iba a cuidar el rebaño, todos los días. Después viene la revelación. Si me pude aventar un tiro con el oso, si me pude aventar un tiro con el león, me puedo tumbar ese Goliat de 2 metros. Ese Goliat no tiene colmillos. Ese Goliat no corre como el leopardo. Viene una revelación. ¿Y qué terminó haciendo David? Manifestando lo que era. Los hijos hoy en día ya se quieren casar. Los hijos ya quieren ser independientes, pero no entrenan. Hijo, levántate. Hasta 5 minutos, mamá. ¡Ya voy ya! Así no vas a llegar a ningún lado. Hay que entrenarlos. Y que el Espíritu Santo les revele. Papás, por más que le digas: hijo, es por tu bien. Ay, sí, mamá, ya sé que es por mi bien. Siempre me lo has dicho. Ya no le digas nada. Deja que el Espíritu Santo se los revele. La obediencia, escúcheme bien, iglesia, nunca va a ser costumbre.
Para los hijos muchas veces es que es siempre lo mismo, pero para Dios no. La costumbre es vivir con o en lo mismo. Esa es la costumbre, de siempre hacer lo mismo, la misma rutina todos los días. Pero no ver el crecimiento de tu espíritu que te lleva a un cambio de carácter y de actitud. Escúcheme bien. ¿Cuándo te das cuenta que ya no es costumbre? Cuando tu actitud ya es diferente. Cuando tu carácter ya es diferente. Cuando dices, ya me rompieron el Facebook, creo que tengo que aprender a sonreír más. Dios le bendiga. ¿Cómo está? Dios le bendiga, hermano. ¿Por qué me ve así? Pues así soy yo. Estoy gozoso y de... Cuando entiendes la soberanía de Dios es porque caminas en su voluntad. Dice la palabra. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y les desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. Nomás le falta el reino. Pues ¿qué crees? Allá va. Y era cierto, porque David mató a un filisteo de 2 metros, pero estaba liberando a toda una nación. Lo pequeño que hagas tú ahorita va a tener grandeza en un futuro. La pequeña obediencia, el levantar tu taza, el tender tu cama todos los días, el vivir bajo la misma rutina, tarde que temprano va a traer éxito en un futuro. Pero es que tú, ay, una taza, ay pastor, ¿qué una taza qué? Para ser rey, primero tienes que ser príncipe. Ahora escúcheme bien, volviendo con Saúl. Cuando dice la palabra que cuando Samuel confrontó a Saúl, ¿quién creen que estaba ahí con él? Su hijo. Escúcheme bien, iglesia. Muchas veces Dios nos va a confrontar y nos va a calar que Dios nos restaure, que nos confronte delante de nuestros hijos. Pero es necesario, mis hermanos. Nuestros hijos tienen que darse cuenta que no somos perfectos. Vaya conmigo por primero a 1 Samuel 13, por favor, 13:15. Fíjense, después de que le dijo tu reino se va a ser quitado, locamente has actuado. Mire lo que dice 1 Samuel 13:15. Dice, y levantando Samuel subió a Gilgal, a Gaba de Benjamín, y Saúl en lugar de arrepentirse y buscarse a Dios, ¿qué hizo? Saúl contó a la gente que se hallaba con él como 600 hombres. 16. Saúl pues y Jonatán su hijo que estaba con él ahí, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Imagínate, a Saúl le dicen, brother, tu reino, chiras pelas, como las canicas. Y Saúl así de, está bien, a ver, 1, 2, 3, 4. Brother, te acaban de quitar el reino. Niña de 17, 18, estás embarazada. Pues aborto, no pasa nada. ¿Sí sabes lo que genera un degrado? No solamente que te van a afectar físicamente tus paredes vaginales, la parte emocional, lo que vas a sufrir, la condición en la que vas a estar. Porque hoy en día es muy fácil generar una respuesta. Y Saúl en lugar de arrepentirse, empezó a contar 1, 2 de los 3,000 que tenía, yo solamente me quedan. ¿Qué voy a hacer? Dice la palabra de Dios. Y estaba ahí su hijo presente. Escúcheme bien, la fe siempre te va a preparar en todos los terrenos de la vida. La fe te prepara en todos los terrenos de la vida. Tú no puedes decir, soy muy buena orando, pero no soy buena predicando. O soy muy buena predicando, pero orar no, ayunar no. Escúcheme bien, tú como papá tienes que preparar a tus hijos en todos los momentos. Es que yo voy a ser siempre jefa. Sí, mija, pero aprende a lavar trastes. Porque para ser chef, primero tienes que aprender a ser ayudante de cocinero. ¿Sí me estás siguiendo? Todos tenemos para llegar a un puesto de oficina, agarrar la escoba, darle. Entonces, la fe te prepara en todos los terrenos de la vida. Cuando no estás preparado, escúcheme bien, cuando los hijos no estamos preparados, consultamos al mundo. A ver, el Señor es mi pastor, nada me faltará. A ver, la prensa, Capricornio, hoy todo te saldrá bien. Cáncer, mañana vas a ganar la lotería. Ay, gloria a Dios, Padre, gracias, Señor.
doble ánimo, costumbre. Cuando no estás preparado, consultas primero al mundo y eso, escúcheme bien, iglesia, el consultar al mundo te va a salir más caro. Bueno, yo normalmente, pues yo no le mando a mi hija sola, yo le mando un guarura. ¿Y como cuánto sale un guarura? Como 2,000 a la semana. Bueno, dice la palabra que si tú mandas a tus hijos solos, Dios manda un vallado de ángeles que acampen alrededor de su vida. Un vallado es mucho más que un guarura de 1,80. ¿Sí me estás siguiendo? Te va a salir más caro invertir en un hombre terrenal que si le dan un tiro se muere, a que los ángeles acompañen a tus hijos a donde quiera que vayan. Mi hermano tiene que aprender a dejar las costumbres. No sé por qué estoy hablando hoy hacia los padres. Quiero que vaya conmigo ahí, vaya rápido. 1 Samuel 13, ahí, ya vamos a acabar esta primera parte. Dice 13:17, y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Orfa hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Horón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que miraba al valle de Sobim, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. Hasta ahí póngale pausa. Póngame atención. Cuando alguien iba a la guerra, imagínense que alguien va a la guerra con su tanque. Se le rompió la cadena al tanque, háblale al mecánico. Oye, brother, estamos en la guerra, estamos en el desierto, tú tienes que bajarte y como mecánico aprender a quitarle una llanta. Tú le compras a tu hija el carro del año y si se le poncha la llanta, le habla al seguro. O sea, tu hija no sabe cambiar una llanta, pero ya le compraste el carro. Tu hija no sabe cocinar y ya le compraste una cocina integral. Fíjense qué tremendo. Iban a la guerra y ¿quién se encargó que nadie supiera herrería? Los propios filisteos. Escúcheme bien, las costumbres es que tus hijos ya no vayan a donde están los libros, las bibliotecas. Ya todo, consultamos por Google Maps. Aquí, mamá, yo te voy a informar. ¿Qué quieres saber, mamá? A ver, pregúntame. Antes los hijos preguntábamos a los padres. Y los padres íbamos con las enciclopedias y buscábamos ahí a ver qué significa obtuso, ¿no? Ahora no. Todo en Google. A ver, mamá, ¿qué quieres saber? Ahora los padres ya grandes le preguntan: oye, hijo, ¿qué significa cuadrúpedo? Espera, mamá, Google Maps. ¿Ya ves, mamá? Estás bien burra, yo soy bien sabio. ¿Me estás siguiendo? Y entonces dice la palabra que de todos los soldados, ninguno sabía herrería. O sea, todos iban a la guerra sin fusil y lo peor de todo es que, a ver, no me vais a matar, espérame, es que se me atoró el fusil, espérate, no me dispares. Espérate. Ya te mataron, hermano. La Biblia dice que nadie quería que supiera herrería, dice la palabra en el 20, por lo cual todos los de Israel tenían que descender. ¿Con quiénes iban? Con los filisteos, para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Hasta ahí. A ver, Alfred, ¿estás por ahí? ¿Dónde están tus palos de guerra? Imagínese, yo mandando a mi hija a preguntándole: oye, Camila, ven. Un ejemplo, voy a decir una tarugada y una burrada. Una estupidez voy a decir. Oye, hija, dile a tu novio dile que digo yo, que si te quiere. Pregúntale, ¿no? No, tú dile a tu novio que si te quiere. Y por ahí le preguntas que si también me quiere a mí, ¿no? Ándale, por favor, dile que si me quiere también a mí. Y si van al cine me invitan. Imagínense como padre haciendo eso. Ok. Digan conmigo, él es filisteo, yo soy israelita. Vamos a pelear. ¿Listos? Vamos a pelear. 1, 2, 3. No, espérate. Una pregunta. ¿Cuánto me cobras por afilar? Espérame, no. Es que necesito que me afiles esta. ¿No? ¿Me da chance? ¿Cuánto me cobras? ¿Sí me estás siguiendo? Eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Iba con los propios filisteos a afilar sus cuchillos.
¿Con quién mandas a tus hijos? ¿Con los propios filisteos a la cueva del lobo a que consulten a la amiga, al amigo? Porque no les prestamos atención a los hijos. Y entonces dice la palabra, no, quédate ahí mi querido Alfred, dice, y el precio era un pim por las rejas de arado, eran como 8 gramos de plata, y por los asadones y la tercera parte de un ciclo, eran como 3 gramos, por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Póngame atención, iglesia. El mundo no quiere que tengas las armas suficientes para enfrentarlo. Gracias. Esto está interesante. El mundo quiere que siempre dependas de él. Que es más, cómprate el gas pimienta, hija. Llévate aquí el gas, tu Biblia aquí y el gas pimienta acá. Si no sacas la Biblia, el gas pimienta. Pss. Espéreme, oiga, violador, ¿me permite sacar mi gas pimienta? Hermanos, costumbres que están afectando la decisión de nuestros hijos, que los llevamos a ser reyes de un hogar, reinas de un hogar, y el problema es que ni siquiera han pasado por ser príncipes. Dice la palabra, no se hallaba herrero. Iglesia, el mundo siempre va a afianzar sus dones y recursos con tal de tener algo a cambio y obtener una satisfacción terrenal. Jovencitas que nos escuchan, todo el joven que en algún momento te invita, te regala cosas, es porque va a financiar tu virginidad. ¿Cuánto por tu unción? ¿Cuánto por darme la prueba del amor? Porque escúcheme bien, así trabaja el mundo. Nosotros como hijos de Dios no, es mera gratitud. Señor, te doy lo que es tuyo porque tú te mereces toda la gloria. ¿Sí me estás siguiendo? Escúcheme bien, dice la palabra y termina así. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada, ni lanza, ni mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Y las guarniciones de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Aquí viene la respuesta más cañona. Saúl escoge por tradición a 3,000 soldados. Los ve ponchados, con piernotas, con musculotes, pero los manda a la guerra sin fusil. Todo mundo fue a la guerra sin espadas. ¿Quién es el único que tenía espada? Saúl y Jonatán. Escúcheme bien, iglesia, las espadas representan la palabra de Dios, la autoridad que Dios te ha dado. Tú mandas a tus hijos a la guerra, pero los mandas sin conocimiento, sin autoridad. Y ellos van a querer afilar su conocimiento con la amiguita, con el amiguito, con el novio, con la novia. Van a tenerle más confianza al vecino, a la vecina que tú. El problema es que Saúl decía, pues yo traigo mi espada, tu hijo trae espada, sí. Ellos tenían ahí sus escuderos. Y el pueblo, no, el pueblo ni siquiera tenía que sacar su lanza o su pico y decían, ¿me permite ir con los filisteos? Y el filisteo le decía, pues quédate aquí con nosotros. Mira, aquí te damos espadas gratis, allá ni tu papá te da. Así funcionaba. Saúl mandaba a 3,000 soldados y de esos 3,000, la mitad se iban con los filisteos. Fíjense, doble ánimo. Una vez así me la aplicó mi hijo. Dijo una blasfemia, yo le voy a la América. ¿Te acuerdas, Baruch? ¿Dónde estás, Baruch? No, sentí que la Virgen me hablaba, hermanos. Así de... Así mi hijo dijo, pues sí, le voy a la América. ¿Qué? Sin convicción. ¿Sabe por qué los jóvenes no tienen convicción? Porque no han sido preparados en la fe. ¿Sí me está siguiendo, iglesia? Por eso, este es el día en el cual tú y yo tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. No toda la vida les vamos a vivir. Y escúcheme bien, la próxima semana vamos a hablar lo que pasó. Y escúcheme bien, yo le pido al Espíritu Santo que nos dé mucha sabiduría, porque llegó un momento donde Jonatán se dio cuenta que su papá no estaba haciendo lo correcto, que no caminaba por fe. Y en ese momento, Jonatán decide irse aparte, pelear aparte. ¿En qué momento? Hay jóvenes que dicen, pastor, ¿en qué momento tengo que dejar de estar con mis padres? ¿En qué momento
Ya tengo que tomar mis propias decisiones. Bueno, eso lo vamos a ver el próximo domingo. Y aguas, mis hermanos, porque muchas veces como padres hacemos declaraciones que por costumbres podemos incluso hasta maldecir a nuestros hijos, sin una conciencia. Saúl terminó maldiciendo a su hijo porque en lugar de consultar a Dios, él se le hacía más fácil por costumbres: no coman, el que coman me lo voy a agarrar a varazos. ¿Sí me están siguiendo? Las costumbres nos están alejando de nuestros hijos, están rompiendo el esquema de la familia. Así que póngase de pie en esta hora, por favor. Quiero que pase la oreja. No está la oreja ahora. A ver, no le cortes ahí en YouTube. ¿Con quiénes estás yendo a afilar tus espadas? ¿Con quién estás consultando tus decisiones? ¿Qué costumbre hay? No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor, que la fe. Yo les ponía en una imagen de ahí de Abba Padre, los judíos orando unos por otros, yendo a la guerra. Por costumbre. Ese es el tiempo que una generación de jóvenes se levante en fe. Pero nosotros como padres no tenemos que sentenciar. Si te vas, hijo, te va a caer la maldición de Tutankamón. No, hermanos. Si se van los hijos como el padre, dice que lo bendijo, le repartió los de su herencia: hijo, te bendigo. Yo sé que a lo mejor estás tomando un error en mi corazón, pero que Dios te bendiga. Se fue el hijo, se gastó todo lo que tenía y regresó, y el padre: te lo dije, nunca. Cuando tenemos errores en la vida, cuando hemos sido afectados por el mundo, nunca esperamos que la gente: ya ves, te lo dije, sabía que ibas a caer, sabía que sabía que estabas de facilote. Hay veces que necesitamos el aliento de papá, de mamá, de la esposa, del esposo. Decir: estás bien, vas por bueno. Ay, no necesito nada, yo lo hago para el Señor. Pero gracias. Necesitamos tú y yo aprender a afilar nuestras espadas, y eso se obtiene por medio de la fe. Iglesia, estamos presentando a nuestros hijos como princesas, como príncipes delante de Dios. No podemos ser reyes. Hoy en día la juventud la tiene más difícil. Nuestras generaciones antes podían levantar casas, pero hoy la mayoría de la gente, como yo, rentamos un lugar. No es fácil pagar una renta mensual. Así que cierra tus ojos ahí, iglesia, en esta hora. Y yo le pido al Espíritu Santo, hermanos, en YouTube, antes de que cortemos, que el Señor quite toda costumbre que esté arraigada en su corazón. Algo que por tradición y no por convicción esté siguiendo hoy en día. Deja la religiosidad, deja la rutina. Hoy en día el Señor quiere hacer un cambio en tu vida. Pero es necesario que tú y yo aprendamos a levantarnos. Es necesario que nos rindamos delante de Dios. Iglesia Abba Padre, hermanos en YouTube, yo los bendigo en esta hora por la transmisión. Nos vemos el próximo domingo.